Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos de Facebook. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Estamos estudiando Romanos, pero como dijo mi hermano Natanael, no tanto estudiando, sino escudriñando para poder entender el propósito divino. Si no escudriñamos la escritura, si no examinamos todo, porque Pablo nos pone a nosotros que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Eso significa que todo lo bueno, toda la palabra de Dios es buena, pero cuando Pablo dice que retengamos lo bueno, aleluya, es todo aquello que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Eso lo tenemos que retener. Si hay cosas que todavía no entendemos, no nos preocupemos. El Señor nos va a dar vida para seguir estudiando y poder encontrar esa verdad gloriosa. Oremos, Padre, gracias en esta mañana porque una vez más tenemos este privilegio, porque es un gran privilegio, Señor, estudiar tu palabra y dejarnos guiar por tu Espíritu. Aquí estamos, nos abrimos a tu Espíritu. Queremos ejercitar nuestro espíritu, porque allí en nuestro espíritu vives tú, y tú eres en nuestro espíritu todo. Tú eres nuestra justificación, tú eres nuestra sabiduría, tú eres, Señor, nuestro amor, tú eres nuestro redentor, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro creador, tú eres todo, Señor. Gracias porque nosotros te poseemos en nuestro espíritu y por eso queremos usar nuestro espíritu, porque solo al usar esa parte nosotros podemos ejercitarnos en tu verdad divina. Señor, me pongo en tus manos y te ruego que me ayudes una vez más para disertar con sabiduría y con una secuencia divina y en orden. En tu nombre maravilloso. Amén. Bienvenidos todos. Gracias a Dios que nos podemos saludar por este medio. Gracias a Dios que Dios nos permite usar los medios de comunicación para podernos ver todos los días y crecer en Cristo. Saludos a todos mis hermanos en todas partes del mundo. Donde nos oigan, hasta allá enviamos nuestro saludo. Estamos en Romanos. Ayer comenzamos a hablar de la condenación. Y a veces tenemos muchos años de ser cristianos y todavía no entendemos cómo funciona la condenación. La condenación Dios la pone aquí en su palabra después de revelarnos lo que es su justicia. Después de revelarnos en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, que el Evangelio de Dios es el Evangelio del Hijo y que es el Evangelio que por la fe, nos revela la justicia de Dios. Yo no quiero que nosotros, después de tantos años estudiando la palabra, pensemos que la justicia de Dios es algo liviano. La justicia de Dios, hermanos, tiene que ver con todos los logros de Cristo, para que nosotros seamos vistos rectos ante Dios. Pero la justicia de Dios es una persona. Por eso estamos hablando del espíritu de las personas. Gracias a Dios por mi hermano Humberto López. Él fue el que puso la justicia de Dios es una persona. La realidad, hermanos, es que esa es la mera verdad, que la justicia de Dios es una persona. Vamos a comenzar leyendo un versículo que nos ayuda para ver eso. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Veamos en Primera de Corintios 1:30, dice: Mas por él,
más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios. Por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate, quiero iniciarme en esta mañana meditando en lo que Cristo es dentro de nuestro espíritu. Cristo dentro de nuestro espíritu es sabiduría, por eso ya sabes que en Efesios el Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque la sabiduría que es Cristo está dentro de nosotros. También Él quiere que nosotros estemos justificados. Justificación es la justicia de Dios aplicada a nosotros. La justicia de Dios aplicada a nosotros es una persona entrando en nuestro espíritu. Pero también Él es nuestra santificación. Entonces, la justificación es el inicio de nuestra salvación, porque la justificación es para salvarnos. O sea que nosotros comenzamos siendo justificados, pero para llevarnos a una meta, que es que Cristo se forme totalmente en nosotros y que su persona sea vivida totalmente en nosotros. Por eso Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. La santificación, a pesar de que fue efectuada desde la eternidad pasada, porque fue en su presciencia que nosotros fuimos santificados por el Espíritu. Y pues esas cositas cuesta entenderlas, pero debemos de saberlas explicar. Nuestra santificación no es algo que se lleva a cabo aquí en la tierra, no, es algo que en la presciencia de Dios y por el Espíritu de santificación nosotros fuimos santificados, apartados. Pero debemos de entender pues claramente lo que es posicional y lo que es disposicional y lo que es consumación. Si no entendemos esas palabras, para nosotros va a ser más difícil entender la Biblia. Pero gracias a Dios que con el tiempo que tenemos de estar estudiando, vamos poco a poco entendiendo todos estos detalles. La justificación nos llega a nosotros como, como una base. O sea que la base de nuestra redención, la base de nuestra salvación, es la justificación. O sea, la justicia de Dios es la base para que nosotros seamos salvos. Si nosotros nunca fuésemos justificados, en nosotros no se puede llevar a cabo ninguna otra cosa más o adicional. No podríamos ser perdonados de nuestros pecados, no podríamos ser limpiados de nuestras maldades, no podríamos ser reconciliados, no podríamos ser eh, eh, regenerados, santificados, transformados, conformados, glorificados. Nada de eso se podría llevar a cabo si nosotros no nos iniciamos con nuestra justificación. O sea que nosotros comenzamos nuestra vida por medio de la justificación. Por eso es importante entender Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que ya he repetido, pero vuelvo a repetir, eh, el hermano Martín Lutero, él entendió que la justificación es por fe, pero él nunca la pudo explicar. Él solo dio una idea general de lo que es el mensaje de Romanos. Él nunca escribió un libro donde se nos explique que nuestra vida cristiana comienza con la justificación por fe y que el justo
viva por fe significa que debe de entender que Dios se revela, que su justicia se revela por fe, pero es para fe. Por fe y para fe. Esa palabra por fe y para fe debe de ser entendida por nosotros. Nosotros fuimos justificados por creer, por fe, pero es para vivir en esa fe, para vivir en esa fe, porque esa fe tiene que crecer. Esa es la idea en Romanos, un crecimiento espiritual hasta llegar a ser un cuerpo operando en armonía y desarrollándonos como una iglesia local, la novia del Señor y la esposa gloriosa en su regreso. Entonces todo eso tiene que ser entendido porque si no nosotros no vamos a poder dar una razón correcta de lo que es el Evangelio de Dios. Entonces ayer entendimos que Dios, para que entendamos la justicia de Él, se inicia hablándonos de la condenación. Y aquí podemos ver en los versículos del 18 al 32, que los gentiles, las naciones, son condenadas por Dios debido a las cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, primero, Dios dice aquí en su palabra que se les dio a conocer a los gentiles. Dios se dio a conocer a los gentiles. Pero dice la palabra del Señor aquí que después de que lo conocieron por medio de la creación, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces ellos, al volverse necios, lo segundo que sucedió en ellos es que cambiaron la gloria de Dios, versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, o sea que se volvieron idólatras. Así que cuando Dios mira a las naciones en su pecado, en su desobediencia, los ve como personas que se volvieron idólatras. Y debido a eso se originó entonces la iniquidad. Porque Dios al ver eso los entregó a la inmundicia. Entonces notemos pues que hay condenación. Hay condenación para una persona que Dios le habla, que Dios se le revela. Porque aquí clarito dice, mire, pero habiendo conocido a Dios. O sea que los hombres de antaño, los hombres antiguos, los hombres que fueron descendientes de Adán, ellos conocieron a Dios, pero no lo glorificaron. O sea que no le dieron gloria, no quisieron. Fíjate cómo termina esta parte aquí en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, toda la inmundicia a la cual Dios los entregó, dice que entienden ellos que el juicio de Dios viene sobre eso. O sea, no vayas a creer tú que los mundanos no saben que hay juicio. Ellos saben que hay juicio. Lo que pasa es que ellos no lo tienen en su noticia. Ellos prefieren ignorarlo. O sea que nunca vayas a creer tú que ese vecino tuyo que es un borracho, ese vecino tuyo que es un incrédulo, ese vecino tuyo que es un tirano, que es un militar quizá que no tiene ni temor de Dios, no creas que él no sabe que hay juicio. Él sabe que hay juicio. Claro que sabe que hay juicio. Pero, y aún sabe, mira, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que no vayas a creer tú que el mundo vive ignorante. Dice que han conocido a Dios. Por medio de la naturaleza y la creación lo han conocido, pero no lo glorificaron. Entonces Dios se enojó, Dios se molestó y los entregó a inmundicia y aún a cosas horribles. Dice que aún cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O
sea, mira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por eso Dios los hizo lesbianas y homosexuales. O sea que, con todo respeto, pues, a las personas, porque las personas merecen respeto por ser personas, pero sus actos, sus formas de ser, nosotros debemos de saber por qué ellos son así. Ellos fueron entregados por Dios a eso por no quererlo glorificar. Así que ellos no son excusables. Los homosexuales y las lesbianas, ellos no son excusables. Dios no los excusa. Mira cómo comienza el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Muy bien, entonces yo quiero que tú veas que Dios pone a las naciones como pecadores empedernidos, como personas perdidas totalmente. Pero quiero que veas algo, porque si tú no te familiarizas con tu Biblia, si tú tienes la Biblia solamente como un libro, o como dijo aquel hermano, como un desodorante para cargarlo debajo del brazo, pues no te va a aprovechar, no te va a aprovechar. Pero si tú te familiarizas bien con tu Biblia, entonces tú vas a irla conociendo. El propósito de romacenciar o romanocenciar, el propósito de estar en esta acción de Romanos, es para que nos familiaricemos. Es más difícil familiarizarse con un libro de 16 capítulos que con uno de 4 o con uno de 3 o con uno de 1 como Filemón. Por eso tenemos que estar ejercitándonos todos los días e invertir tiempo en esta nuestra preparación o en este nuestro estudio. Tenemos que meternos. Entonces te decía que te familiarices bien con el capítulo 1, porque queremos entrar al 2. En el capítulo 1, ahí tú puedes darte cuenta que está incluida la introducción y la condenación. La introducción te ocupa la mitad del capítulo y la condenación empieza en el capítulo 1 y termina hasta el 3:20. Hasta el 3:20 todo es condenación. Mira cómo termina el 3:20. Dice el 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que quiero que entiendas, pues, que en los capítulos 1, 2 y 3 estamos entendiendo la introducción y la condenación. Pero la condenación no es fácil entenderla porque, a pesar que pareciera que no hay profundidad en ella, es bien profunda. Porque primero nos muestra la justicia y luego cuando habla de la condenación nos muestra a las naciones totalmente perdidas en su pecado. Totalmente perdidas en su pecado. Pero notemos algo para ir entendiendo nuestra Biblia. Leamos en el capítulo 3 y versículo 9. Leamos. Y gracias a mi hermana Ana, porque ella siempre nos pone todos los versículos para que nosotros no tengamos excusa de estudiar con todos nuestros versículos. Ustedes saben que la palabra de Dios se debe usar para poder respaldar nuestro hablar. Nuestro hablar está respaldado por la palabra. Si usamos la palabra no nos vamos a meter en ningún problema. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Pablo me gusta a mí cómo usa expresiones. ¿Qué pues? Como dice, so what? So what? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos. Fíjate que ninguno de nosotros podríamos entender lo que está hablando Pablo si no analizamos lo que él dice. Mira, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Fíjate la posición que toma Pablo después de que habla de las naciones y de los judíos. Porque en los capítulos 2 y 3, ahí nos va a hablar Pablo de los judíos.
pero va a incluirse él como iglesia. Mira, ¿qué pues somos nosotros? Ahí Pablo se pone como la iglesia. La iglesia es una entidad diferente, pero quiero que veas que pues somos nosotros mejores que ellos. ¿Será la iglesia mejor que los mundanos? ¿Será la iglesia mejor que los judíos? Fíjese, aun cuando en el capítulo 3 y verso 1 se inicia diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ah, qué lindo es esto, hermano. Si tú logras captar en una forma sobria el hablar de Pablo, tú te quedas maravillado. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Aquí está la iglesia. Dice en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Me gusta el título que puso el hermano Thompson en la Biblia Thompson. El título que puso es El mundo entero es culpable ante Dios. Está ese título arriba del 3:9. El mundo entero es culpable ante Dios. Yo no sé si tú tienes la misma versión de Biblia que tiene el hermano Carrillo. Yo te he dicho que yo uso la Biblia Thompson. Y me gusta mucho porque los comentarios de Thompson tienen mucho buen argumento. O sea que el hermano tenía una buena percepción del mensaje del Nuevo Testamento. Entonces yo quiero que tú te des cuenta pues que regresando al capítulo 1, porque ahí vamos a estar, ahorita vamos a estar 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, hasta que nos vayamos de espalda, hasta que verdaderamente entendamos lo que es el mensaje de Romanos. Romanos se inicia con la justicia de Dios, y la justicia de Dios es una persona. Y por eso Pablo quiere que estés entendido de que Cristo entró en tu espíritu. Mira cómo dice el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Este evangelio de Romanos es para que lo percibas en tu espíritu. Recíbelo en tu espíritu. Esto no es para que tú aprendas asuntos del Cristo que vivió aquí en la tierra 3 años y medio, no. Para que entiendas el Cristo que vivió aquí en la tierra 3 años y medio, para eso te dan el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Pero ya en el libro de los Hechos, ya Dios no está interesado en que tú conozcas al Cristo histórico, sino que está interesado que ese Cristo histórico sea una realidad dentro de ti, sea una realidad dentro de ti. Ese es el evangelio que no se ha predicado correctamente. Nosotros carecemos de mucha información cristiana, de mucho conocimiento cristiano, carecemos de él debido a que nuestros antepasados, nuestros maestros, muy poquitos de ellos verdaderamente se dedicaron a presentar el evangelio en su pureza como está escrito en la Biblia. Se nortearon los hermanos, se perdieron en sus conceptos. Y tú tienes que orar a Dios para que no sigamos perdidos en conceptos. Lo correcto del Evangelio es que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se nos presenta un Cristo histórico, un Cristo que vivió en la carne, aquí en la tierra, por 33 años y medio. Pero la meta de Dios no es un Cristo terrenal. La meta de Dios no es que tú estés lleno de conocimiento de un Cristo histórico. Eso no es para ti, mi hermano. La realidad para ti es que Él murió y resucitó para entrar dentro de los creyentes. Y esto no se hace énfasis, hermano. Y eso es lo que a mí me entristece, que no se hace énfasis. Y por eso los pobrecitos cristianos de todo saben, pero no saben de lo mejor. De todo saben, pero lo mejor no lo han alcanzado. Lo más excelente no lo han alcanzado. Hermano, yo nunca he dicho que Cristo es malo.
Cristo es bueno, hermano. Saber de Cristo es bueno, hermano. Saber de los evangelios, de lo que Él hizo, los milagros, el poder, todo eso, es bueno, pero no es lo mejor ni es lo más excelente. Lo mejor y lo más excelente es el Cristo de los hechos, el Cristo que operó desde adentro de los discípulos. Hermanos, esto de tener a Cristo dentro de nosotros se llama justicia. Se llama justicia. Si tú no entiendes lo que es la justicia, ¿cómo la vas a vivir, hermano? Tú vas a vivir injustamente. Vas a vivir injustamente. Si tú sabes de Cristo, de los evangelios y conoces al Cristo histórico y sus milagros y todo lo que Él logró por ti, tú vas a ser un hombre injusto. De la única manera que tú puedes ser un hombre justo es el que entiende que Cristo como su justicia vive adentro de él. Aleluya. Mira cómo dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ok. Entonces, la carga del apóstol Pablo en Romanos, hermano, es de que tú y yo entendamos lo que es la justicia y por eso nos explica la condenación. Si nosotros no aprendemos a vivir nuestra justicia, pues me gustó lo que puso Jorgito, dice, oh Señor Jesús, ayúdanos a vivir, si lo pones Jorgito, ayúdanos a vivir tu justicia, no, ayúdame a vivir mi justicia, ayúdame a vivir mi justicia porque vivir tu justicia todavía está muy externo, hermano Jorgito. Ayúdame a vivir en mi justicia, porque Cristo es mi justicia, así lo pone Pablo. Pablo dice en Primera de Corintios 1:30 que Él es mi sabiduría y Él es mi justicia. Entonces, hazlo más subjetivo. Debemos vivir nuestra justicia. Cristo, justicia nuestra. Te das cuenta que aún en los términos, si no los usamos bien, todavía divagamos en lo que es real. Yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes, hermano, porque muchos de ustedes, hermano, de verdad que ponen atención. Yo me quedo maravillado, quiero que sepan. A mí me impresiona mucho y honra al que honra merece, hermano. Humberto López, tú me impresionas a mí porque ejercitas tu espíritu. Natanael, tú me impresionas porque ejercitas tu espíritu. Y yo les he dicho, no tengan miedo de regarla. No tengan miedo de regarla. Yo no tengo miedo de regarla. Si yo la riego y mañana tengo que arreglar, no se preocupen, estaremos arreglando. Pero tenemos que ejercitar nuestro espíritu. No tengamos miedo. Yo aprecio, mira, me admiro de Cayetano, cómo se le quedan las cosas. Me admiro de Agustín, me admiro del hermano Israel Reyes, me admiro de Fidel Reyes, hermano. Oh, mira, yo puedo mencionarlos a todos, solo que a veces se me olvidan y como ya estoy más viejo. Pero nunca creas que porque no te menciono, no te aprecio a todos los hermanos. Por eso estoy hablando de que en este ministerio hay hermanos que verdaderamente han aprendido a ser dueños de sí mismos. Sí, no te conformes con copiar el mensaje del hermano Carrillo. Está bien que hablemos lo mismo, pero no te tienes que conformar a copiar el mensaje del hermano Carrillo. Solo hablemos todos lo mismo. Ya conocemos la base. Ahora yo sé que yo voy en la delantera. Dios me puso en la delantera y gracias por los que me honran. Porque hay hermanos que me honran y gloria a Dios, porque dice la Biblia que honra al que honra merece. Yo honro a los que tengo que honrar, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por los hermanos que me honran y me dicen, hermano Carrillo, gracias porque me abriste mis ojos y ahora puedo ver más.
Si esa es la meta mía, hermano. Especialmente si están más jóvenes que yo, pueden pararse aquí sobre mis hombros y van a ver más que yo. Así que gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Esto está pero buenísimo. Ya se nos fue media hora, hermano. ¿Por qué Dios pone la condenación aquí, hermano? ¿Por qué Dios pone la condenación? Y quiero que alcances a ver. Hermano, Dios en Romanos 1, del 18 al 32, pone a los gentiles, a las naciones, como personas condenadas y entregadas a una mente reprobada. Así está el mundo, hermano, entregado por Dios a una mente reprobada, vacíos en su espíritu, un espíritu que no discierne, están muertos en su espíritu, como dijo aquel, no lo han usado, no lo han usado, no han usado su espíritu, porque cuando uno usa el espíritu, lo primero que debe entrar en él es Cristo, porque el espíritu nuestro fue dado como un órgano para recibir la vida de Dios en nosotros. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero ahora quiero que veas, porque en el capítulo 2, hermano, yo fíjate, te soy sincero, me quería brincar el capítulo 2 y empezar a hablar de los judíos, porque mira en el 2:17, mira en el 2:17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea que en la condenación, aleluya, asústate pues, asústate. ¿Tú crees que las nacionalidades están condenadas? Hermano, las naciones están condenadas. Eso quiere decir que las nacionalidades están condenadas. Todas las naciones, hermano, están condenadas. En su pecado están perdidas, hermano. Pero ahora asústate, pues, porque aquí también en la condenación ponen a los judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Fíjate, fíjate. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Oh, hermano, esto es peligroso, hermano. La condenación es peligrosa, hermano. Porque Dios la condenación no se la aplica a la gente que no conoce a Dios. Tú no vayas a creer que Dios va a condenar al mundo porque el mundo no lo conoció. Al mundo le dejó la creación para que lo conozca. A ellos si no lo quieren conocer. Pero a los judíos les dio la ley. Y la condenación tiene que ver con los rebeldes mundanos y tiene que ver con los rebeldes judíos. Así que no hay garantía en esto, hermano. No hay garantía. ¡Uf! ¿Qué pues somos nosotros mejores? La iglesia. La iglesia está en la misma condición que el mundo y en la misma condición que los judíos. El mundo por su conciencia, los judíos por la ley y nosotros. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora, Romanos. Romanos, ¿para quién es escrito? Para la iglesia. A la iglesia. A la iglesia, fíjate. La pone bajo condenación si no camina en el Espíritu. Léelo conmigo. Romanos 8:1. Yo no te estoy engañando, mi hermanito. Porque algunos no han entendido el Evangelio en una forma balanceada, en una forma bien pronunciada, hermano. Leamos Romanos 8:1 para no engañarnos, hermano, porque yo no te voy a engañar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dicho en otras palabras, hermano, que si tú y yo no caminamos en el Espíritu, hay condenación. No vayas a creer tú que Dios es injusto y que va a condenar al mundo y que va a condenar a los judíos y a nosotros no nos va a condenar haciendo lo que nos da la gana. Tú crees que Dios es juguete. Dios no es juguete, hermano.
Ese es el problema que tienen muchos, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque a mí Dios me ha usado enseñando el Evangelio. A mí Dios no me ha enseñado, no me ha usado enseñando Mira, antes me dedicaba a enseñar a los matrimonios, a la alabanza, a los hijos, a los padres. No, hermano, yo descubrí que si no enseño la palabra, yo me voy a perder la bendición de reinar con Cristo. Voy a ver si ya Chiriboga se está ubicando. Dice, amado Padre, Cristo es mi piedad. Ah, ya estamos bien. Es mi justicia. Es todo mi espíritu, Señor amado. Gracias por tu revelación en cada siervo. Todo sea para tu gloria. Cristo en nosotros, mi justicia, mi fe, mi piedad, mi resultado, mi amor, mi nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo es todo, hermano. Mira, cuando Cristo venga a hacer todo para ti, ya estás dejando la confusión. Porque, hermano, el evangelio objetivo es el que embarga toda la creación, embarga todo el ser humano, embarga el mundo entero. Todos están en un Cristo objetivo, hasta se persinan frente a un Cristo en una cruz. Eso es objetivo, hermano. ¿Qué te pasa? Yo miro ahí hermanos que ya aceptaron a Cristo y todavía se persinan. Esas son costumbres paganas. Hermano, no te vayas a enojar conmigo, pero yo te voy a enseñar a servir a Cristo en una forma correcta, mi hermano. Santo Dios, para eso cambió mi corazón, para eso Él me ha hecho que mate esta carne, que se muera esta carne, para que yo pueda hacer una bendición. Y entre más, te lo confieso, entre más trato de vivir a Cristo, más me revela, Señor, su palabra. ¿Quieres tú que Dios te revele su palabra? Vive la vida de Cristo. Vive la vida de Cristo. Aleluya. Entonces notemos pues, notemos. Porque Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, está bajo pecado el mundo, está bajo pecado los judíos y está bajo pecado la iglesia. Nosotros no somos el mundo. Nosotros, mira, tienes que entender lo que el hermano Carrillo te está explicando y por eso tomo el tiempo para ir desmenuzando la palabra y poniéndola bien en orden. Mira, si tú no entiendes que Dios a la iglesia también la tiene bajo pecado, es porque no pones atención a las predicaciones. Porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa. A nosotros son los primeros que nos van a justiciar. Nosotros, si no vivimos la justicia que está puesta dentro de nosotros, nosotros dice que no podemos heredar el reino. Vamos a Mateo 5:20. El Señor Jesucristo fue claro. Mira cómo dice Mateo 5:20. Vamos a leer aquí en Mateo 5 y vamos a leer desde el versículo 17. Y aquí vamos a aprender unas cosas bien bonitas, porque hoy lo que quiero es que te des cuenta. Escucha bien, lo que quiero hoy es que te des cuenta que antes de hablarnos de que los judíos están condenados con todo y religión están condenados, quiero que antes de hablar de eso, quiero que te des cuenta que después de que nos puso a los gentiles en pecado y perdidos y con una mente reprobada, nos va a alertar que hay un juicio para todos. Antes de hablarnos de Israel y de la iglesia, Él nos va a alertar que hay una forma en que Él nos va a juzgar a las tres gente. Dios nos va a juzgar a las tres clases de gente por medio del evangelio de su Hijo, por medio del evangelio de Dios. Va a juzgar al mundo por medio del evangelio de Dios. Va a juzgar a Israel por medio del evangelio de Dios. Y va a juzgar a la iglesia por medio del evangelio de Dios. Aquí lo dice claramente. Pero antes de que regresemos, o leámoslo, regresemos y ahorita venimos otra vez a Mateo 5. Quiero que veas, en el capítulo número 2 dice, por lo cual eres inexcusable, gentil, judío e iglesia, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya te voy a explicar todo eso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdadero. El juicio es verdadero. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oh, hermano, mira lo que dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ok. Dios, por medio de Cristo, Él tiene todo el juicio para todos los hombres, vivos y muertos, sean gentiles, sea Israel o sea la iglesia. A los tres nos va a juzgar el Señor Jesucristo. Para eso viene. Ok. Mira cómo dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Tú sabes que Él es el único que puede cumplir la ley, porque Él es el único que es justo. Nadie puede cumplir la ley. Nadie, por favor, quítate esa idea. Yo no sé por qué hay hermanos tan tercos, por qué hay hermanos tan ignorantes de que quieren guardar la ley si la Biblia dice que no se puede y que solo Cristo es el único que la puede cumplir. Ah, tú tienes a Cristo dentro de ti, entonces quiere decir que tú sí puedes cumplir la ley. Pero la ley te la pone Dios en el Nuevo Testamento como la ley moral, sin tener nada religioso que pertenece al pueblo de Israel, ni dieta, ni circuncisión, porque aquí nos lo enseñan claro, ni tampoco ser los que guardan el sábado. No es eso, eso no es lo que el Señor quiere. Si tú has de guardar la ley porque tienes al que guarda la ley dentro de ti, la puedes guardar toda la ley moral, sin ritos. Eso los abolió en la cruz del Calvario. El sábado, guardar el sábado, eso lo quitó Cristo en la cruz del Calvario. Por favor, no vayas a continuar terco. Si Dios te habla, hermano, deja que Él penetre en tu corazón. Y perdona que a veces yo te hablo fuerte, pero es que muchos de nosotros somos tercos y queremos anclarnos en cosas que no son la realidad de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, la ley sigue vigente, la ley sigue vigente, la ley nunca se muere, hermano. Si la ley es la única que sirve para mostrar quién es Dios, para mostrar quién es el hombre, un pecador, y porque Dios lo quiere capturar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pero ya te dije, todos los mandamientos morales, no los mandamientos los expresados en ordenanzas, no, hermano, eso las clavó Cristo en la cruz. Tienes que entender esa verdad, tienes que hacer la diferencia. Todo lo moral de la ley lo tienes que cumplir, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿De qué me sirve a mí, hermano, enseñarte a guardar el sábado si sigo siendo un mentiroso? ¿De qué me sirve a mí que te enseñe a guardar el sábado si sigo siendo un fornicario? ¿De qué me sirve a mí que te enseñe una dieta de cómo tú puedes estar sano de tu cuerpo físico si sigo siendo fornicario y adúltero y mentiroso y borracho? ¿De qué me sirve, hermano? Por eso dice que tenga cuidado qué es lo que enseño, porque en lo que condeno a otros, yo mismo me condeno, hermano. Porque os digo que si vuestra justicia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la ley de los escribas y fariseos, la que ellos imponían al pueblo, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que el Señor Jesucristo lo da en una forma tajante. Ninguno de nosotros puede heredar el reino de Dios si su justicia no es mayor que la de los fariseos. La justicia de los fariseos era objetiva, era una enseñanza objetiva, externa, mandamientos de hombres. Sí, por eso los profetas atacaron fuertemente al pueblo de Israel y dijeron, este pueblo de labios me honra. Porque sí, hermano, los judíos honran a Dios, claro, aquí mismo lo vamos a leer. Aquí lo vamos a leer, dice, glorifican a Dios, dice Pablo. Que sí, glorificaban a Dios con sus leyes. Sí, pero su corazón estaba lejos de ellos, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque lo importante es entender a Cristo como nuestra justicia. Es la única justicia que acepta Dios. Pablo mismo dijo que cuando Cristo regrese, él no quería ser hallado en su propia justicia, que es la ley, sino que quería ser hallado en Cristo, que es la justicia verdadera. Ok, amado. Estamos en este punto de la condenación, pero queremos entender clara la condenación porque la condenación hay para el mundo, hay condenación para Israel con todo y su religión, y quiero que sepas que hay condenación para la iglesia con todo y su religión. Y mañana te voy a estar hablando de lo que Dios nos quiere librar, porque Dios nos quiere librar a nosotros de esta generación perversa. La generación perversa, hermano, es la generación que tiene cultura, que tiene política y que tiene religión, hermano. Hay muchos hermanos que a mí no me quieren porque yo les machuco sus callos. Hay hermanos que les he dicho, hermano, la política no es para ti, mi hermanito. La política no es para ti. La religión no es para ti, mi hermano. Ni tu nacionalidad es para ti. Eso no sirve aquí en la tierra para nada. A nosotros lo único que nos sirve aquí en la tierra es vivir a Cristo, porque Él es nuestra justicia y el que vive a Cristo, Dios lo justifica. El justo por su fe vivirá, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Una vez nosotros hemos recibido revelación de que Cristo es nuestra justicia dentro de nosotros, vivamos bajo esa justicia por fe. Vive por fe. Créelo, ahí está Dios dentro de ti, créelo. Él puede vivir a través de ti. Pero si tú no crees eso, tu justicia no es mayor que la de los fariseos. Estás atrapado en la religión, hermano. ¿Cómo va a juzgar Dios? Mira cómo anoté yo aquí en mis notas. ¿Cómo juzgará Dios? ¿Cómo juzgará Dios? Y puse la forma en que Dios juzga a los gentiles, a los judíos y a la iglesia. Y como el tiempo ha avanzado y me queda poquito tiempo, solo quiero ponerte unos ejemplos de lo que dice el capítulo 2, porque el capítulo 2 es como un paréntesis entre el capítulo 1 y el 3, ¿sí? Entre el capítulo 1 y el 3, porque, o más bien dicho, entre el capítulo 1 al versículo 16, porque ya en el 17 nos habla, los judíos son culpables ante Dios. Dios tiene una justicia y su propósito es dejarnos bien claro, que su justicia es la que hace que el hombre sea condenado si no, si no glorificó a Dios, que el hombre sea condenado con una religión judía y que el hombre sea condenado con una religión cristiana. La justicia de Dios es la que marca eso. Dice en el capítulo 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas te condenas a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir, hermano, y escúchame bien, el mundano, el mundano condena, el judío condena y la iglesia condena. El mundano. Fíjate que te voy a ilustrar todas estas cosas para que tú las entiendas bien. A los mundanos, ¿quién los juzga hablando terrenalmente? Los jueces. Los jueces.
O sea que Dios ha puesto la ley, porque Romanos 13, cuando lleguemos ahí vas a entender que tenemos que estar sujetos a los jueces terrenales, a las leyes terrenales. Pues Dios tiene leyes terrenales para los mundanos, ¿sí? Nosotros los cristianos, nosotros por accidente es que infringimos la ley de la tierra, por accidente. Y aún la ley de Dios también se supone que por accidente la infringimos. Pero nosotros no andamos buscando cómo infringir la ley de Dios ni cómo infringir la ley de los humanos. Pero dice aquí que cuando uno condena, no solo se está condenando simplemente, sino que se está condenando doblemente. Fíjate pues. Si el mundo sabe, porque el mundo, y por eso te puedo decir que el mundo sí sabe lo que es malo y lo que es bueno. Los jueces dejan en libertad a los buenos y meten a la cárcel los malos. ¿Por qué? Porque los jueces saben lo que es bueno y lo que es malo. El problema de los jueces, y ahí está, y lo vas a ir entendiendo. El problema de los jueces, yo hace poquito vi un reportaje en un programa de esos especiales. Vi un reportaje donde el juez está dando una condena y cuando él está dando esa condena, se para la mamá del muchacho al que el juez condenó. Y esa mujer se paró allí delante del juez. Ella era amiga del juez desde que eran niños y fueron a la escuela juntos, y fueron al colegio juntos, y fueron a la universidad juntos, y se graduaron juntos. Pero ahora el amigo de ella está condenando a su hijo por ciertos delitos que la ley civil lo acusa. Y ella le dice al juez, tú, tú sabes que estás dando un veredicto sin justicia, porque yo te conozco a ti, querido juez. Tú eres esto, esto y esto y esto y esto y haces esto. Fíjese, qué tremendo. Porque nosotros, te estoy solo poniendo de ilustración esa historia. Así somos todos. Así son los mundanos. Así son los judíos. Y así es la iglesia. Nosotros sabemos lo malo que hacen las personas, pero no lo alcanzamos a ver en nosotros. Todo lo que el hermano Carrillo condena, si no tiene cuidado, se está condenando a sí mismo doblemente. Mas sabemos, fíjate, volvamos a leer el 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese es mi punto. Ese es mi punto, hermano. Si yo juzgo a uno de mis hermanos en Cristo como mentiroso y yo soy mentiroso, ¿qué pasa? Me estoy condenando, estoy ganando juicio para mí, juicio para el tiempo que el Señor venga. Fíjate, por eso acumulas juicio. Si tú hablas de que la hermana es chismosa, tú eres peor hermana. Si tú dices que el hermano fulano es un avaro, tú eres peor hermano. Porque todo lo que nosotros juzgamos, siempre o casi siempre, nosotros somos eso y peor que eso, hermano. Mas sabemos que el juicio contra los que practican tales cosas es de acuerdo a la verdad, porque a Dios no se le puede engañar. Los hombres pueden impresionar a los hombres haciéndose pasar como personas correctas, justas, pero a Dios no te le puedes pasar. Si tú quieres verdaderamente expresar tu justicia, es Cristo. Entonces tú tienes que ser justo, pero solo viviendo y dejando vivir al justo, tú te vuelves justo. El justo por su fe vivirá. ¿Su fe en qué?
Su fe en que Cristo lo va a transformar, su fe en que Cristo lo va a santificar, su fe en que Cristo lo va a conformar, su fe en que Cristo lo va a glorificar. Hermanos, yo espero, hermano, que estos mensajes de Romanos no sean una palabra que entra por un oído y sale por otro, hermano. Yo espero que Dios te eleve, que Dios te muestre lo que es usar tu espíritu. Hermano, esto es de usar el espíritu, esto es de ejercitar el espíritu, esto es de vivir en el espíritu, hermano. Por eso te das cuenta que el mensaje de Romanos es profundo. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjate que todo lo que yo estoy predicando es para que nosotros nos arrepintamos. Yo quiero decirle, Señor, yo me arrepiento de mis juicios, me arrepiento de mis veredictos, me arrepiento de mis acusaciones hacia otros, me arrepiento porque yo no puedo corregir a nadie si mi vida no es Cristo. Yo no puedo ayudar a otros si Cristo no es el que está fluyendo a través de mí, porque entonces estoy en la misma categoría que todos ellos. Soy un injusto deteniendo la verdad. Mi injusticia detiene la verdad, hermano. Si nosotros lográramos discernir lo que significa que nuestra injusticia detiene la verdad, hermano, entonces nosotros verdaderamente cambiaríamos, nos arrepentiríamos y diríamos, Señor, basta ya, tengo que poner un alto a esta vida de un juez, a esta vida de un hombre que no ha entendido lo que es vivir en la justicia que le has puesto adentro. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, sea gentil, sea judío o sea cristiano, le va a pagar. Mira cómo dice, verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora sabes lo que es no hay acepción de personas. Dios no va a tolerar que un gentil haga lo que le dé la gana y no castigarlo. Dios no va a tolerar que un judío haga lo que le da la gana y no castigarlo. Dios no va a tolerar que un cristiano de la iglesia haga lo que le dé la gana y no lo va a castigar, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, ¿te das cuenta que aquí hay mundo, aquí hay judío y aquí hay iglesia, porque la iglesia son los hacedores. No seáis tan solamente oidores, sino hacedores. ¿Por qué? Porque mira lo que sucede con los cristianos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está la parte iglesia. Cuando Dios habla de los gentiles, Él mete también a la parte iglesia. La iglesia muestra la obra de la ley que está escrita en su corazón, porque se supone que nosotros ya estamos circuncidados de nuestro corazón, porque Cristo ya lo hizo en la cruz, dando testimonio su conciencia, su espíritu,
su espíritu, y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. El espíritu, la conciencia es parte del espíritu, hermano. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que gracias a Dios. Entonces, hoy solo te expliqué lo que es la forma en que Dios nos va a juzgar a las naciones, a los judíos y a la iglesia. Hay una manera que Él nos va a juzgar y es conforme a su evangelio, conforme a su justicia. Si tú no viviste la justicia de Dios, que es mayor que la de los fariseos, si tú no viviste a Cristo, hermano, déjame decirte, vas a tener una pérdida muy grande. Se llama lloro y crujir de dientes. Y te lo repito en cada mensaje. Y no es amenaza, sino es advertencia. Para nosotros los cristianos dice que es advertencia. Que suavicemos nuestro corazón y nos arrepintamos. Hermano, Dios nos está invitando y nos está revelando cómo se hereda el reino. Yo no te estoy hablando de cómo te puedes salvar. Si ya tú creíste en Cristo, Él ya entró en ti. Tu justicia ahí está dentro de ti. Ahora yo te estoy enseñando cómo se vive la justicia de Dios. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, leyes exteriores, no heredaremos el reino. Padre, gracias en esta mañana porque me has ayudado para predicar tu palabra con pureza. Te pido, mi Dios, que les ayudes a mis hermanos y les abras su entendimiento. Yo me arrepiento delante de ti de toda mi vida pasada. Me arrepiento delante de ti de todas mis acusaciones a mis hermanos. Me arrepiento, Señor, me arrepiento, Padre. De corazón me arrepiento ante ti y te ruego, Padre, que me ayudes a vivir mi justicia. Quiero vivir a mi Cristo. Quiero vivir a mi amor. Quiero vivir a mi tesoro. Quiero vivir a mi Dios, a mi Padre, a mi Redentor, a mi Creador. Quiero vivirlo. Gracias, Señor, porque en este día me has hablado una vez más. A ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermano. Despídete. Despídete. Dios te bendiga y hasta mañana.